Oh, hermanos amados, tengan una buena tarde-noche. Ya el día declinado, se han terminado todos nuestros afanes, día domingo. Algunos de los nuestros preparándose para mañana dar inicio a sus labores y rogando a Dios que la salida desde los hogares hasta los lugares de trabajo no haya de causar ningún daño en su salud, sino rogando e implorando a Dios que la misericordia sea con todos los nuestros. Gracias sean dadas a Dios por los que están elaborando. Hay otros nuestros que están con alguna situación donde se les ha tenido que rebajar sus salarios para posteriormente volver a reiniciar, pero lo bueno, esperamos en el Señor que el Señor haya de proveer. Recordamos que hace algunos años lo dijo nuestro obispo Carlos Sergio San Martín Pulgar. Él dijo: desde hoy nuestra iglesia se llama Dios proveerá. Y creo que tantos años usted entrando al templo, cuando ingresa a su derecha, en el lado superior, usted va a encontrar, ahí hay un espejo, que está ahí la palabra Dios proveerá. Bueno, proveerá Dios salud, proveerá Dios misericordia, proveerá Dios de su gracia también para compartir la enseñanza de la cual lo que Dios ha puesto en mi corazón para compartirlo con usted. Voy a elevar oración al Señor para que Dios nos abra la puerta y sea motivo de alegría en nuestro espíritu, de saber que nuevamente vamos a recibir la palabra. Amado Dios, rogamos que tu misericordia sea en nuestras vidas. Cuán necesario nos es, Señor, tu palabra. Es así que puedo yo extractar, buscar, Dios mío, en la mente, Señor Dios, que su palabra está así, mi Señor Dios, para nosotros, dada a conocer, en que su palabra es espíritu y que su palabra es vida para nosotros. Lo sea siempre, Dios mío, rogando que esta tarde tu misericordia sea manifestada sobre mi vida y la palabra, Señor Dios, que vamos a tener para nuestra reflexión sea de mucha bendición. Por Cristo se lo ruego, oh Dios eterno. Amén. Bueno, hermano amado, bueno. A ver, para que nos quedemos con la palabra, alguna observación importante, como se ha tenido que restringir la salida, ahora hay mucho control al respecto. No queremos exponernos a alguna sanción en lo que está basado de los que salen de nuestros hogares, nuestros hermanos predicadores, para venir al templo. Entonces, hemos conversado, me refiero yo con mi hermano Camilo, y vamos a tener un cambio, pero esto va a ser momentáneo mientras está toda esta restricción. Mire, el día martes se va a tener, las hermanas van a tener de escuchar la predicación de las Dorcas, pero todos nos podemos también nosotros ahí integrar. Y el día jueves tendremos nosotros también un servicio devocional a través de nuestros hermanos predicadores. Y continuaremos el día domingo nuestra escuela dominical, el culto de la noche. Así que le aviso, esto es momentáneo. Roguemos a Dios Altísimo para que esto cese pronto, que en verdad esto nos tiene más que preocupados. Estamos en realidad rogando, implorando al Señor para que esto no nos alcance. Yo debo dar gracias a Dios porque en medio de los nuestros alguna situación, y doy gracias a Dios porque algo al respecto se informó, y bueno, gracias al Señor Dios que esto no era positivo, era negativo. Sea el Señor Dios así, obrando con todos los nuestros. El hermano Moisés ha estado con alguna situación de salud, pero no tiene relación a ello. Oremos para que nuestro hermano también se pueda recuperar. Y quiero dar una
una información muy positiva. Yo creo que ustedes lo van a tomar con el mismo espíritu que yo lo recibí. Me quiero referir que nuestro hermano Enrique Ursúa fue dado de alta. Los primeros días del mes de junio, él debe ya integrarse a sus labores y queda algo muy pequeñito en uno de sus ojos, el segundo que se operó, pero seguiremos esperando y confiando en el Señor, que pronto él estará, pero excelente en el Señor. Es una de las noticias que creo que a todos nos alegra y que pronto también lo vamos a ver con nosotros. Dios bendiga esta familia que estuvo muy preocupada, como también nosotros como parte del cuerpo de Cristo, pero tenemos la bendición de poder decir lo siguiente: Ebenecer, hasta aquí ha ayudado el Señor Dios a la Segunda Iglesia de San Bernardo y a todas las demás congregaciones. Bueno, vamos, hermanos, a leer. Voy a leer, no vamos. Usted está aquí, está allá en su hogar, pero estoy acá presente yo para predicarle la palabra. Está la palabra que el Señor Dios nos ha de entregar en esta hora en el capítulo 10, que escribe Mateo, que es el primer evangelio, el versículo 16. Solamente el versículo 16. Entiendo que le di tiempo yo mientras di algunas informaciones, y yo entiendo que ya tiene la Biblia ahí preparadita. Entiendo que también ha orado, porque hay que orar. No porque estamos acá, usted, no, ore, pide a Dios para que sea de bendición y se regocije en su espíritu y en su alma, que es lo que es tan importante para nosotros. Bueno, Mateo capítulo 10, versículo 16, y dice así la palabra de nuestro Dios, y le doy nombre en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Es lo que Dios ha puesto en mi corazón, y con el permiso y respeto de ustedes voy a tener que beber un poquito de esta agüita porque me siento un poquito agripado. Se me seca mi garganta. Bueno, deme Dios gracias. Bueno, aquí vemos nosotros en este versículo, fíjese que nos encontramos con lo siguiente. Primero, lobo, después serpiente y después paloma. La Escritura, la palabra de Dios, en el libro de Proverbios, encontramos nosotros, que luego lo voy a leer, algunos animales, que todo esto es creación de Dios, pero lo que Dios ha puesto en mi corazón es lo siguiente. Vemos, por la voluntad de Dios, que encontramos lo irracional de la naturaleza en las manos de Dios para entregarnos a nosotros enseñanzas para considerar y también practicarlas. Cuando he leído yo este versículo, tengo que hacer una breve reseña. Si yo me adelanto un poco al libro de Mateo, encontramos que el Señor ya ha llamado a los suyos, a sus colaboradores, ya están prestos para salir a llevar el mensaje, la palabra.
Pero en esta misión de los 12, el Señor tiene que dar algunas instrucciones que están muy apartadas y muy separadas en lo que tenía relación a la doctrina. ¿Por qué explico esto? Porque el Señor les está dando a ellos, recordamos, autoridad. Esa autoridad estaba basada en que ellos iban a ir a predicar el Evangelio. Ellos tenían que dar a conocer que el reino del Señor ya se había acercado, y el Señor les dio autoridad sobre los enfermos, también para, mire esto qué importante, ¿no? Para que resucitasen los muertos, pero lo vemos, tenemos que verlo en los dos aspectos, tanto espiritual como también en lo físico. Les da a entender también en cuanto a sus provisiones, en que ellos no debían ciertamente proveerse tanto como, por ejemplo, como oro o como por plata o cobre, y ciertamente nada en lo que refería a lo que era su vestidura. Y les da a entender algo muy importante al respecto, donde les da a entender de que el obrero era digno ciertamente de su alimento. Hay muchas advertencias al respecto. Ahora, está ciertamente hay una observación que tiene en relación para cuando ellos no fuesen recibidos en alguna ciudad o en algún hogar. Les da a entender que ellos no tienen que perder tiempo, vale decir, no tenían que estar de pronto mucho tiempo prácticamente pernoctando en algún hogar, sino que tenían que aprovechar al máximo el tiempo. Y da también una enseñanza al respecto de que cuando ellos no fuesen recibidos en alguna ciudad, ellos tenían que sacudir el polvo de sus pies, porque ciertamente esto iba a traer consecuencias, no en ese tiempo, en el tiempo postrero. Y bueno, el Señor, del versículo 16 en adelante también, de lo que yo he leído, el Señor ahora les comienza a ellos a dar instrucciones acerca de las persecuciones que vendrían contra las personas de ellos. En medio de ellos, el Señor les da a entender en que por causa de su nombre, ellos iban a tener que pasar por situaciones muy estrechas, ser llevados ante los concilios, ser perseguidos, y recordamos que Jesús mismo también da una instrucción, dando a entender que a la verdad al respecto, y que tomado del Antiguo Testamento, en que se levantarían, ¿no es cierto?, contra ellos su familia, y da a entender el Señor que los peores enemigos serían los de su propia casa. Bueno, hay una serie de recomendaciones al respecto. Entonces, como yo hacía mención hace un momento, en que Dios toma lo irracional de la naturaleza en las manos de Dios. Porque cuando vamos a la palabra de Dios, mire, quiero recordar a través de, y hacía mención yo, en el libro de los Proverbios, nos encontramos nosotros con algunos pequeños animales que Dios consideró también y están insertos en la Escritura. Y dice así, porque a lo que me quiero referir, en que estos animales han podido sobrevivir por el instinto que Dios puso en ellos, el instinto. Pero son estos, dice, 4 cosas son las más pequeñas de la tierra, y las mismas son las más sabias que los sabios. Mire, lo irracional. Nosotros somos seres racionales. Recuerde que cuando hablamos de racional, la palabra racional para nosotros significa lógica. Y aquí vemos las hormigas, el ejemplo que da el varón de Dios. Dice así, las hormigas, pueblo no fuerte, pero que en el verano preparan su comida. Qué hermoso, ¿eh? Pueblo no fuerte y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra.
o en la roca. Las langostas, que no tienen rey y salen todas por cuadrilla. Y la araña, que atrapadas con la mano, pero que están en la casa del rey. Estos 4 seres sobreviven debido al instinto natural. Vemos acá la sabiduría que se ve en cada uno de estos manifiestos animalitos creados por Dios. El sabio creador, en su creación gloriosa y maravillosa, viene a darnos a entender y a conocer un modelo para el principio de que el trabajo, la diligencia, la planificación, el ingenio son mayores que la fuerza, lo que implica la superioridad de la sabiduría sobre la fuerza. Entonces aquí vamos a hablar de sabiduría. Sabiduría que viene de Dios para darnos a entender y a conocer a través de esta su palabra. Bien, los versos leídos. Dice, como oveja en medio de lobos. Los heraldos del reino necesitamos ser prudentes. Es así, aunque no somos serpientes, pero para no ser heridos por los lobos y ser sencillos como paloma, sin ninguna intención maligna y sin hacer daño a los demás. Cuando hablamos de lobos, quiero volver acá al capítulo 7. Cuando hablamos de lobo, no estamos hablando del lobo creado por Dios, que es tan similar al perro. Se refiere a las personas. Y Jesús le dijo a sus discípulos, antes de mandarlo en la comisión, les dijo eso así: guárdense ustedes de los falsos profetas, que vienen a vosotros como vestidos de oveja, pero dentro son lobos rapaces. En esta figura, en esta enseñanza que tenemos que recordar, en que los hombres, por cierto, usaban vestiduras de pieles de animales. Entonces la observación es la siguiente. Vemos nosotros, la verdad, en que la oveja en su naturaleza tiene una particularidad. Podemos verla como muy sumisa, vemos la oveja ahí, la oveja que tiene mucho cuidado de sí, o sea, vemos en la oveja algunas aptitudes que a la verdad podemos luego considerar a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios, que el Señor Jesús usó el término, viendo a Israel como ovejas que no tenían pastor. O sea, porque la oveja era muy indefensa, la oveja necesitaba del cuidado único y exclusivo, ciertamente, de aquel que tenía la responsabilidad. Me refiero al pastor de ovejas. Bueno, entonces, cuando el Señor Jesús le está diciendo a los discípulos que tenían que tener cuidado, refiriéndose a los falsos profetas que vendrían. ¿Por qué razón? Porque su vestidura iba a ser una vestidura de piel de oveja. Pero el que vestía aquella piel de oveja no tenía similitud ninguna con lo que era ciertamente el lobo. Entonces Jesús, el Señor, le enseñó lo suyo, primeramente, diciéndole exactamente: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. El Espíritu de Dios nos habla al respecto acerca del apóstol Pablo. El apóstol Pablo estuvo 3 años y medio aproximadamente también en Éfeso. Deja la iglesia establecida. Pablo tiene que continuar con su labor de llevar el mensaje, llevando la palabra del Señor. Pero conociendo Pablo y sabiendo en realidad las malas intenciones de muchos judaizantes, de muchos que quisieron
ciertamente arrasar, destruir la obra del Señor, el apóstol tiene él al enseñar, a llevar a lo suyo, diciéndole textualmente, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. No está hablando del lobo, el lobo que está allá en la pradera y el lobo que anda buscando la presa. Está hablando de personas con instinto como el instinto del lobo. El lobo, tenemos que recordar que estos cuando actúan en manada. Y como manada, ¿qué hacen? Como manada actúan, ciertamente, tratando de buscar una presa, hasta cubrirla entre todos y, por cierto, lograr su objetivo. Esos son los lobos, es parte de la creación. Entonces, Pablo está viendo también cómo vendría el entorno de quienes ciertamente habían recibido la gracia del Señor, que habían recibido el Evangelio. Entonces dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapazos que no perdonarán el rebaño. ¿Cuál es la observación? Nosotros recordamos toda la idolatría que había en Éfeso. Entonces, cuando leemos este versículo, esto da a entender que todos aquellos que iban a levantarse contra los creyentes de Éfeso estaban como a la expectativa, esperando en qué momento Pablo salía en medio de ellos y que iba a ser el momento en que ellos podían crear y arrasar con los creyentes. Y dice así, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Qué tremendo, ¿no? Por tanto dice, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada una. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Vemos aquí, el apóstol, a él no le interesa su propia vida, pero sí se preocupaba mucho por el futuro de la iglesia, el cual para él en lo espiritual era un tesoro, tanto para él como para Dios. San Juan, capítulo 10, quiero recordar algunos de sus versículos que son muy importantes. La observación que hace Jesús, y que esto debemos considerarlo. ¿Qué dice el Señor Jesús? El ladrón, dice, no viene sino para hurtar, matar, destruir. Eso es lo que estamos viendo nosotros, la acción del lobo, la acción de Satanás, la acción destructora. Entonces Jesús está diciendo algo muy importante. Si recordamos, recién Dios hacía mención la labor del pastor que tenía que cuidar los rediles, que tenía que cuidar las ovejas. El cuidado era, por eso cuando Jesús dice que Él era la puerta de las ovejas, la puerta, y Jesús siempre será la puerta para las ovejas, para los que vienen al Señor. Él es la entrada. Jesús lo señala y está manifestado precisamente en que a la verdad Él es el camino, Él es la verdad, es la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por Él. Jesús es la puerta. Bendito es el Señor. Entonces, el Señor Jesús, en el capítulo 10 de San Juan, Él está enseñando algo muy importante, que yo quiero recordarlo cuando dice, yo he venido para que tengan ciertamente vida, ¿no es cierto? Y para que la tengan en abundancia. La vida que da el Señor, la vida que viene a través del Evangelio, esta es para que tengamos vida en abundancia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, cuando hacemos todas estas observaciones acerca del lobo, o sea, no estemos esperando que vamos a estar cerca de un lugar donde hay montaña, donde hay mucha arboleda y que en ese lugar debemos cuidarlo del lobo. No, nosotros tenemos que cuidarnos
tenemos que cuidarnos. Ya le decía yo en el capítulo 7 de Mateo, que quiero volver a leerlo para que tengamos con nosotros la palabra siempre. Recuerdo lo que dijo Jesús: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Y cómo se pueden conocer estos lobos? Este no es un lobo de 4 patas y con una cola más larga que la del perro. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso, dice, se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Se está tomando aquí también, ¿no es cierto? Se está tomando lo que es la naturaleza misma, lo que es el fruto de un árbol. Esto nos da a entender la palabra del Señor. Nosotros por las obras inicuas, por las obras de pecado, por las obras ciertamente que van contrarias a lo que es la sana doctrina de Dios, nosotros vamos a conocer cuando estamos o no recibiendo el conocimiento santo, justo y verdadero. Qué importante es entonces en esta hora nosotros que podamos actuar. Quiero recordar, no puedo avanzar sino hacer ciertamente el dar a entender lo que tiene que ver con la prudencia. Cuando hablamos de prudencia, es una cualidad que consiste en actuar o en hablar con cuidado, de forma justa, adecuada y con cautela. Es así que debe ser todo con moderación, con precaución, para evitar dificultades. Eso es para nosotros. Cuando hablamos de sencillos, no se debe confundir con la simplicidad, entendida como carencia de suficiente percepción para advertir las realidades, para intuir la intencionalidad ajena. La sencillez es virtud que siempre termina agradando a los demás. Entonces vemos nosotros la importancia que tiene para nuestras vidas lo que es la prudencia. Por eso que el Señor Jesús está hablando de prudencia y está hablando de sencillez. Dios nos bendiga. Bueno, he aquí cuando hablamos en el término que habla el maestro, ¿no?, de prudente. La palabra en griego que el Señor usó acá fue pronimos, que significa prudente, cuidadoso, pensante, discernidos, inteligentes, sensibles. Ahora, cuando observamos nosotros, porque yo ya hice mención, lo irracional en las manos de Dios para darnos alguna enseñanza, para darnos alguna lección. En verdad que cuando hablamos, aquí vamos a hablar en el buen término ciertamente de la serpiente, porque Jesús está hablando al respecto, porque a la verdad que cuando hablamos de serpiente, recordamos que nos trae mal recuerdo, pero aquí hay una observación. La observación que el Señor nos está dando a conocer a nosotros. ¿Cuántas veces usted leyó Mateo capítulo 10, versículo 16, y encontró ahí primero al lobo, después encontró a la serpiente y después encontró a la paloma? Y quizás esto les trajo alguna pensar, ¿qué es lo que el Espíritu Santo nos quería dar a entender en lo que refiere a cada una de sus cualidades? Porque aquí vamos a hablar de las cualidades buenas, no para daño, para no malentenderlo. Entonces, ¿qué pasa al respecto? Que al observar una serpiente, cuando busca una presa o cuando se siente atacada de ella, no se desespera, sino que opera con mucha prudencia, ya sea para atrapar la presa
o para no convertirse en una presa. La serpiente no se deja llevar por desesperación o quizás por alguna angustia, sino que hace muy bien sus cálculos. ¿Para qué? Para lograr obtener su presa. Debemos entender el mensaje. Cuando nosotros estamos rodeados de ataques, cuando estamos rodeados ciertamente de angustias, o soledades, o dolores, o quizás estamos listos para alcanzar alguna victoria, es allí donde entendemos que la orden del Señor fue: no se apresuren. Alabado sea el nombre del Señor. No hagan nada desesperado. No ataquen sin cálculo, ni sin ningún discernimiento. Midan cada paso, cada sendero y tomen ventaja de cada oportunidad. La orden vigente es la siguiente: para ello es necesario oír y oír más del Espíritu Santo, porque Él nos guiará a toda verdad. Entonces, cuando hablamos de esta actitud de la serpiente para atrapar su presa, y que como que calcula muy bien para no ser atrapada, a la verdad que estudia cómo hacerlo mejor. Entonces, aquí yo he añadido lo siguiente, porque muchas veces, para que entendamos el mensaje, porque muchas veces estaremos rodeados de ataques, o quizás de alguna angustia, o quizás alguna soledad, o quizás algún dolor, o estamos listos para alguna victoria. Es allí donde debemos entender la obra del Señor, que es: no se apresure, tómelo todo con premura, calcule para que todo salga bien. Recuerde, la palabra calcular lo encontramos cuando el Señor enseñó. Mire, qué buenos son los cálculos. Qué bueno es el proceder de acuerdo a las enseñanzas del Señor. Recuerde que el Señor enseñó acerca de cuando venía un tremendo contingente de un rey y que el otro veía que era inferior. ¿Qué tenía que hacer? No se podía poner frente a él. Tenía que actuar con premura, ¿vale decir? Porque si no iba a ser derrotado. Lo pongo esto como ejemplo. Es así al respecto. Y aquí entramos a algo muy maravilloso al respecto. Todo lo que es la palabra de Dios siempre nos llena de bendición, de gozo para actuar. Porque Dios quiere que seamos prudentes en actuar. Y si debemos actuar con prudencia en este tiempo, yo creo que está muy bien el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Hoy tenemos que actuar con prudencia. De tal es así que la prudencia nos llevará para no ser contaminados por lo que hoy vivimos. Porque si actuamos con prudencia, nos vamos a cuidar nosotros. Y al cuidar nosotros, ciertamente vamos a actuar con premura y en la gracia de Dios. Si actuamos con premura, no vamos a ser contagiados. Entonces, cuando calculamos, para ser bien calculadores, ya ponía el ejemplo de aquel que venía con un tremendo ejército y tenía que ciertamente pedir relación de paz. Y cuando el Señor también al respecto ahí enseña, y que tiene relación, que cuando alguien comenzaba, ¿no es cierto?, a construir, tenía que primero calcular bien los gastos, para que después no fueran a decir que había comenzado a construir y no había podido terminar. Eso significa, a la verdad, ser y actuar con prudencia. Que así sea. Y que usted lo pueda hacer, iglesia, lo puede hacer. Él también, el Señor también, nos pide que además de prudente o sabio como la serpiente, seamos sencillos como paloma. El Señor usó la palabra griega o queráis, lo cual significa inocente, simple, inofensivo. Recordemos que cada vez la sabiduría, la prudencia y la inteligencia, estas puedan brillar en nuestras vidas por la gracia de Dios. Cuidado, una puerta se puede abrir entre el orgullo y el mejor antídoto para desactivar el orgullo es precisamente la sencillez, la inocencia.
Recordemos que en realidad Dios desea que seamos simples. Alabado sea el Señor. Es así en que nosotros debemos estar siempre, tener el cuidado para no estar rodeado de lobo. Recuerde, ser sabio y prudente como la serpiente y sencillo e inocente como las palomas. Dios, ¿quién nos llamó? Está dispuesto para aumentar la prudencia, la sabiduría, la sencillez, para operar como Dios desea. Es así, necesitamos ese ánimo para que perseveremos con la fuerza y con la fe con que sabemos nosotros que en el Señor ciertamente seremos más que vencedores. Entonces tenemos que ser prudentes y actuar, y reitero, con prudencia y actuar con sencillez. Hay algunas enseñanzas tan importantes para nuestras vidas espirituales a través de la Escritura, a través de la palabra del Señor, que quiero, ya veíamos algunas instancias que podíamos sacar nosotros del lobo, algunas enseñanzas al respecto. Pero quiero recordar a través del libro de Génesis, en el capítulo 8, que hay algo tan hermoso para nosotros. Vemos nosotros aquí nuevamente, ¿no es cierto?, lo irracional de la naturaleza de Dios para darnos y dejarnos alguna enseñanza. Génesis capítulo 8 es lo que nos hace recordar acerca de lo que fue el momento importante para Noé y su familia, el momento que ya Dios se acuerda de él, comienzan a decrecer las aguas. Pero aquí vemos algo importante. Dice la Escritura que Noé envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y viniendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde asentar la planta de sus pies, y volvió al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Entonces le extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo al arca. Y la paloma volvió a la hora de la tarde, he aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas ya se habían retirado sobre la tierra. Bien, en que todo tiene significados tan importantes. No puedo dejar de recordar, y usted lo sabe por la Escritura, que el arca tenía 3 pisos, y los 3 pisos, fíjese que están representando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Qué importante es esto. Entonces, que el arca de Noé pasase por las aguas de la muerte para después reposar sobre los montes de Ararat, tipifica el paso de Cristo por la muerte para después resucitar. Significado importante. Veamos, el cuervo es un animal inmundo, como se describe en Levítico en el capítulo 11. Vemos nosotros todos los animales inmundos y se está ahí destacando en Levítico 11:15, se está destacando ciertamente al cuervo. Bueno, veamos, el cuervo se alimenta de cuerpos muertos. Esto es la muerte. El cuervo representa, por favor, y esto hay que prestar mucha atención al respecto. El cuerpo representa a los creyentes carnales que aman al mundo, que ya fue juzgado por Dios y retornan al mismo. Aquí se cumple el proverbio que lo tomó Pedro y que es un poquito fuerte al describirlo, donde habla acerca del perro que después vuelve a su vómito. Él se está refiriendo ciertamente a los falsos profetas. Y también recordamos acerca de la puerca, ¿no es cierto? El cerdito, que después que está limpio va nuevamente al cielo y nuevamente vuelve a quedar como había sido en el comienzo. Así pasa con los carnales que están representados por el cuervo, que representa al mundo. Y recuerden lo que dice la Escritura, la palabra: el mundo pasa y sus deseos. Todo aquello pasa, pero lo que perdurará ciertamente es permanecer en la gracia del Señor,
y glorificado sea Dios por ello. Entonces recordamos que el cuervo representa a los creyentes carnales que aman al mundo, el cual ya fue juzgado por Dios y retornan al mismo para alimentarse de las cosas propias de la muerte. Y entramos a la paloma. Qué hermoso es hablar de la paloma. La paloma es un ave limpia, pues se alimenta de semilla, esto es, de la vida. La paloma la representa a los creyentes espirituales que permanecen en la iglesia y atienden a la vida en el espíritu. Glorificado sea Dios por ello. El olivo tipifica al espíritu y la hoja de olivo recién arrancada representa la vida nueva que se halla en el espíritu. Por tanto, la hoja del olivo es una señal de vida. ¿Qué vemos nosotros de acuerdo a esta descripción bíblica? Encontramos nosotros al cuervo que representa ciertamente a los creyentes carnales que aman al mundo, el cual ya el Señor ha juzgado y que retornan al mismo para alimentarse de las cosas propias de la muerte. Y que importante lo que tipifica el olivo, que es a Cristo, que es al Espíritu. La hoja de olivo recién arrancada representa la vida nueva que se halla en el Espíritu. Por tanto, la hoja de olivo es una señal de vida. Y glorificado sea el Señor Dios por ello. No puedo dejar de no hablar acerca de la paloma, porque esto me llena de gozo en mi espíritu, me llena de gozo en mi alma, en mi vida y en mi ser. ¿Por qué razón? Porque voy a hablar acerca yo de lo que podemos recordar acerca de Jesús. Porque estoy hablando de la paloma, lo representativo, lo que representa la paloma y que es glorioso para nosotros. Recordamos que dice así la palabra del Señor. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma sobre él. ¡Qué hermoso! Quiero recordar que antes que el Espíritu de Dios descendiese y viniese sobre el Señor, recordamos que el Señor, Él había nacido por obra del Espíritu Santo. Esto demuestra que al momento de su bautismo, Él ya tenía el Espíritu de Dios dentro de sí. El Espíritu estaba dentro de Él para su nacimiento. Ahora, para su ministerio, el Espíritu descendió sobre Él para que fuese el cumplimiento de Isaías 61:1 y Salmo 45:7, que quiero leerlo, que son hermosos para nuestra vida espiritual. Es el cumplimiento. ¿Qué dice el Salmo 61:1? El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad y ciertamente libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. ¡Qué hermoso! Ahí se está cumpliendo cuando el Señor está siendo bautizado. Cumplimiento de la Escritura. Y en el Salmo 45:7 encontramos otra afirmación al respecto. Dice así textualmente: has amado la justicia, has aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Dos cumplimientos maravillosos en el momento en que Jesús es cuando Él va al Jordán para dar inicio y comienzo a su ministerio. Cumplimientos bíblicos. Ahora, qué importante esto. Aquí todo esto se realizó para ungir al nuevo rey y presentarlo a su pueblo, a los judíos. Y vuelvo aquí a la paloma, Una paloma es dócil y sus ojos solo pueden ver una sola cosa a la vez. Es como el caballo que tiene el bálsamo.
hay una mirada fija, que también lo revela la Escritura, el libro de los Salmos. Y glorificado sea el Señor. Entonces una paloma es dócil y sus ojos pueden ver una sola cosa a la vez. Por lo tanto, representa docilidad, pureza, en visión y propósito. Por haber descendido el Espíritu de Dios como paloma sobre el Señor, Él pudo ministrar con docilidad y con un solo propósito, sintiéndose únicamente allegado y apegado a la voluntad de Dios. Añada a Dios bendición, añada a Dios gracia sobre nuestras vidas espirituales. Entonces, cuando la palabra del Señor, en los versículos que yo leía, y aquí envío como a ovejas en medio de lobo, ser prudentes como serpientes y sencillos como paloma, bendiga al Señor Dios nuestras vidas espirituales. El Espíritu de Dios, la gracia del Señor sea sobre nuestra vida. Seamos prudentes, usemos la prudencia en este tiempo. No digas que yo soy hijo de Dios y le echo para adelante. Actuemos con prudencia. Es lo que Dios ha puesto en mi espíritu, en mi corazón, para enseñarle, para darle a entender que Jesús mismo lo tomó como una forma de alerta para los suyos. Los suyos iban a tener que salir para ellos a un mundo desconocido, un mundo de atajo, un mundo de persecución, un mundo de lucha, un mundo donde Satanás comienza a levantarse, que luego vemos nosotros en aquella comisión cuando volvieron los discípulos. Ellos daban y exaltaban al Señor Dios. ¿Por qué razón? Porque veían, ¿no es cierto?, caer a Satanás como un rayo, el poder, la autoridad de Dios. Y Jesús ciertamente les da a ellos una primicia importante, dándoles a entender y que ellos puedan saber a la verdad, en que se alegraran y se contentaran aún mucho más, porque el nombre de ellos estaba inserto en el libro de la vida. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Iglesia, actuemos con prudencia, actuemos con sencillez. Y quiero decir que en este tiempo se levantó el lobo en que este lobo es un lobo gigante. Este lobo es tan inmenso de gigante que ha abarcado todo el mundo. Y debemos actuar ciertamente con prudencia y con sencillez. ¿Quién puede destruir a este lobo que se ha levantado? Es Dios. Y oremos a Dios, pidamos a Dios misericordia y actuemos, vuelvo a decirle, con prudencia y con sencillez, porque el único que puede derrotar al lobo que hoy se ha levantado es Dios. Es Dios. Y Dios obre y haga misericordia con todos nosotros. Esperamos nosotros, estamos esperando nuestra redención y permita el Señor Dios que la misericordia de Él pronto sea con nosotros y seamos, y reitero, en la presencia del Señor, seamos prudentes, que es una cualidad que consiste en actuar, en hablar con cuidado, en forma justa, adecuada, con cautela y con moderación y precaución. La sencillez no se debe confundir con simplicidad, sino que debemos nosotros saber y entender y comprender ciertamente en que el Señor Dios obrará y Dios hará misericordia. Sea de bendición esta palabra, sea una palabra de alerta, de alerta para nosotros. Y que el Espíritu de Dios, la gracia de Dios, la misericordia del Señor Dios sea con todos nuestros hogares, con toda nuestra familia y aún más por el mundo entero. Si nos sorprenden las informaciones. Nos sorprenden las informaciones, pero no podemos estar ahí temblando. Tenemos que estar orando. La iglesia tiene que orar. La iglesia tiene que clamar y clamar a voz viva, a voz viva. ¿Para qué? Para que venga el Señor y pueda derrotarlo. Recuerde, Dios puso a David en Israel
Y lo puso, recuerde unas opciones maravillosas que puso Dios sobrenaturales. Él veía ver al depredador, cómo él lo tomaba, cómo lo derrotaba. El único que podía hacerlo allá cuidando las ovejas de su padre era David. Y yo tengo por gracia y por misericordia, y usted tenemos al descendiente de David, el Mesías, que pronto se sentará para reinar. Por eso tenemos que decir, como lo dice ciertamente el libro de Apocalipsis: oh Señor, sí, ven pronto, Señor, ven pronto, porque el lobo nos quiere arrebatar, mas tú harás y obrarás misericordia, porque somos tus hijos y solamente a ti podemos clamar, solamente a ti podemos asistir, por ti solamente seremos asistidos. Padre glorioso, gracias por esta enseñanza, gracias por esta palabra que creo, Señor Dios, que ya tú nos estás animando. Yo creo que la victoria pronto viene. No es nuestra victoria, es su victoria, Señor. Y que las naciones crean y entiendan que el único que puede derrotar es Dios. Dios, eres invencible. Dios, eres invencible. Tú viniste para vencer, para ser triunfante, y la iglesia tiene que ser triunfante hasta cuando tú estés con nosotros. Danos, Señor Dios, esa gracia maravillosa para creer a tus bondades y a tus misericordias. Alabado sea el nombre del Señor. Voy a orar, voy a dar gracias al Señor, y que usted en su hogar alabe y bendiga el nombre del Señor. Recuerde que lo irracional de la naturaleza en las manos de Dios nos enseña algunas cosas. Cuanto más Dios, que nos ama por su amor y su palabra, sea de bendición. Oraré al Señor para dar gracias por este momento. Señor amado, te damos gracias por la palabra expuesta. Bendice nuestras vidas espirituales, y el amor y tu gracia sea derramado en cada vida y en cada corazón. Acompáñanos, Señor Dios, en nuestro avanzar diario. Se lo ruego todo por Cristo, su Hijo, nuestro Salvador y Redentor. Amén. La gloria sea para Dios. Nuestros hermanos, ellos alabarán al Señor, y Dios bendiga a nuestros hermanos del coro, y usted alabe a Dios también en su hogar para alabar y glorificar el nombre del Señor. Bueno, me voy a despedir antes, pues. No es que deje solo los hermanos. No piense, oh, mi pastor se va y déjalo. Bueno, Dios te bendiga, iglesia. Dios sea contigo, te amo. Y recuerda, se levantó el lobo, pero yo conozco uno que es más grande que el lobo, y el lobo no puede el lobo arrasar. Dios detendrá a este lobo porque Dios nos ama. Ahí estamos. Más, la gracia de Dios sea contigo. Bendiciones. Dios te guarde, Dios sea contigo. 1, 2, sí. One